bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a estar conversando con Benigno Alarcón. Él es el director del Centro de Estudios de Política y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gaby. Siempre encantado de estar contigo. Sí, quería en principio comenzar con esa pregunta abierta. ¿En qué momento estamos en este proceso y cómo lo podríamos denominar luego de que ya pasó bastante tiempo del 10 de enero de 2025? Bueno, yo diría que si básicamente consideramos esto como un conflicto político, que es lo que es, nosotros estaríamos en una fase de estancamiento. Estamos hablando de un conflicto político que, bueno, viene a lo largo de 25 años, pero la realidad del asunto es que si hacemos un corte y básicamente nos colocamos en la etapa actual que comienza el 28 de julio del 2024 con la elección no reconocida por el gobierno, evidentemente estamos en un conflicto que tuvo una escalada en los días posteriores al 28 de julio, que se estancó un poco a la espera del 10 de enero y que continúa estancado, no resuelto, esperando, bueno, que otros acontecimientos sucedan. Pero básicamente yo diría que estamos en un conflicto que se ha quedado congelado temporalmente, pero que no ha sido resuelto. Y los conflictos, cuando normalmente se estancan, lo único que podemos esperar de ellos es que en algún momento, bajo alguna circunstancia, vuelvan a entrar en una fase de escalada. Y es lo que me atrevería a decir que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué podría provocar una escalada o más bien un asentamiento de los que actualmente rigen todo y controlan absolutamente todo? Por un lado, están llamando a las acciones dentro del país, por otro, hay una comunidad internacional y un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Qué elementos podrían comenzar a mover este ajedrez? Sí, a ver, yo creo que no sería posible hablar de una desescalada en algún momento, justamente porque las desescaladas se dan cuando el conflicto tiende a resolverse o cuando las partes de alguna manera reconocen que no pueden mantener el conflicto en el estado que está y que a ambos les conviene resolver. En este caso pareciera que el gobierno ha decidido mantener el status quo, y el status quo por supuesto funciona solamente para el gobierno, que es quien tiene el poder, pero no funciona para el resto del país, no funciona para los que votaron contra el gobierno, ni funciona para la oposición al gobierno, que hoy en día pues es la gran mayoría del país. Entonces, lo único que nosotros podemos en este momento ver que puede suceder o en qué estadio se puede movilizar este conflicto va a ser entre una fase de estancamiento, que es donde estamos hoy, y una fase de escalada. Es difícil predecir en qué momento el conflicto puede volver a escalar, pero la realidad del asunto es que puede escalar muy fácilmente en cualquier momento. Amigos, ahora que estamos recién iniciando el programa, denle me gusta a este video, comenten, comparten por favor, suscríbanse y no olviden activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan más de estas noticias. Ahora sí, continuemos. Escalar, por ejemplo, por un deterioro mayor de la situación económica o social. Puede escalar sorpresivamente por un evento fortuito, como por ejemplo sucedió en Túnez en su momento, o puede escalar porque la oposición en un momento dado decide que tiene que hacer algo y decide tomar alguna acción y decide hacer alguna convocatoria o tomar alguna acción en un momento determinado. Yo creo que estamos viviendo momentos de mucha tensión, momentos donde el país en su gran mayoría está esperando que algo suceda. La realidad es que quienes vivimos en Venezuela sabemos bien que la gente no ha pasado la página ni está dispuesta a pasarla, y la gente lo que espera es que algo suceda. Y cuando decimos que algo suceda, ¿dónde se
colocan las expectativas hoy en día? Bueno, yo diría que se colocan a lo interno en la vocería de María Corina Machado. O sea, María Corina Machado, a pesar de todos los eventos que han sucedido, sigue manteniendo un liderazgo muy importante. Creo que ese liderazgo lo mantiene por su coherencia, porque ha estado presente en Venezuela a pesar de todas las amenazas y de todo lo que ha sucedido, y eso le ha dado un nivel muy importante de legitimidad a su liderazgo sobre la gente. Y en segundo lugar, la otra parte de las expectativas, digamos la parte complementaria a las expectativas sobre lo que sucede internamente, sobre lo que María Corina Machado declare, diga o convoque en un momento determinado, descansa mucho en los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Bueno, porque recientemente ha habido un cambio de gobierno, porque todos conocemos cuál fue la posición de Trump hacia el gobierno de Maduro en su primer momento en la Casa Blanca, y porque todos sabemos que hay un conjunto de actores en su gobierno que tienen una posición muy firme contra el gobierno de Maduro. O sea, todos hemos visto las declaraciones de Marco Rubio. Sí, esperemos de verdad recibir el apoyo de parte de Trump y de los organismos internacionales, porque no están moviendo mucho lo que es la liberación de Venezuela de parte de la tiranía. Esperemos que de verdad los organismos internacionales, los países aliados, como Estados Unidos, que es un peso importante a medida de toda América, esperemos que estos países puedan de verdad apoyar lo que sucede en Venezuela para que la población logre obtener su libertad y logre el respeto de sus derechos, como lo es libertad de expresión, lo que es también la democracia. Esperemos que de verdad el gobierno de Trump pueda apoyarlos. Conocemos la posición de Walz y de otros actores que, digamos, que han tenido una posición muy bien definida en contra de la necesidad de un cambio político en Venezuela y la necesidad de que se respeten los resultados en Venezuela. Sí, hay muchas interpretaciones al margen de lo que podría suceder con la administración de Donald Trump. Pareciera que por la escogencia de los actores viene una línea dura como fue en el primer gobierno de Donald Trump. Pero hay quienes dicen que él es muy práctico, sencillamente se podría sentar con Nicolás Maduro y negociar. Incluso hablaban de que estaba obligado a hacerlo para recibir a los migrantes, pero ya hemos visto episodios como el de Colombia, donde no necesariamente Donald Trump va a negociar con Nicolás Maduro por un tema de los migrantes. ¿Cómo ve usted qué se puede predecir de lo que podría venir en política por parte de Estados Unidos hacia el régimen? Mira, adivinar lo que otros van a hacer siempre implica un riesgo, ¿no? Pero claro, la realidad del asunto es que yo no he visto ninguna señal hasta el día de hoy de que Trump vaya a tener una posición blanda, complaciente con el gobierno de Maduro. En primer lugar, Trump, digámoslo así, tiene, digamos, la virtud de ser tremendamente frontal en sus planteamientos. Y la realidad del asunto es que a mí me extrañaría mucho que un hombre que tuvo una posición tremendamente definida contra el gobierno de Maduro, que lo desconoció, que hizo toda la presión que hizo durante los años 2019 y 2020, de repente cambie de posición y aparezca dándose la mano y dándose un abrazo con Maduro. Lo veo muy complicado. La realidad del asunto es que sería totalmente incoherente y creo que al final del día yo creo que lo dejaría muy mal parado. O sea, la gente diría, bueno, ¿qué pasó con Trump, no? Al final del día. Y lo diría dentro y fuera de los Estados Unidos. Lo dirían en Venezuela sin lugar a dudas, pero también en los Estados Unidos pues habría sería una situación muy extraña. Y como bien dice, en la escogencia de su círculo más cercano, de la gente que está en su gobierno, indica que las posiciones en relación a Venezuela se mantienen o incluso pueden terminar siendo más duras. Lo que hay que comprender, lo que hay que entender, es que habiendo estado ya un primer periodo en la Casa Blanca y habiendo confrontado a Maduro por una larga parte de su periodo en la Casa Blanca, creo que el riesgo que no va a correr Trump es volver a fracasar. Y lo que debe estar haciendo no es tirando la toalla, sino lo que debe estar haciendo es pensando qué hacer que no hizo la vez anterior
o cómo hacer las cosas de manera distinta para tener un resultado. Pero yo creo que la posición de la Casa Blanca se mantiene y creo que la posición de todos los voceros, por decirlo así, del gobierno de Trump es coherente con digamos, con esa predicción, ¿no? Y creo que... Claro, es difícil para todos el pensar que en algún momento Trump vaya a querer hacer algún tipo de trato con Maduro, ¿no? Sobre todo porque él, en el 2019, por ahí, como lo mencionó, ¿no? Él repudiaba a este gobierno, que es un gobierno ilegítimo, tirano y que hace daño al pueblo. Así que esperemos no verlo en un futuro haciendo un trato, lo cual es muy improbable, como mencionan, pero esperemos que de verdad no lo veamos viendo hacer un trato y que apoye la causa venezolana y que ayude a sacar a este tirano del poder. no podemos esperar una posición distinta en este caso. Sí, ahora tomando en cuenta la región que estaba con la que tenía Donald Trump en su primer mandato y la de hoy, realmente Estados Unidos necesita países como Brasil, como México y como Colombia, que sienten la incomodidad pero siguen siendo muy blandos con Nicolás Maduro. Y bueno, yo creo que al final del día Nicolás Maduro no solamente es un problema para Venezuela, sino es un problema para toda la región. Nosotros hoy amanecimos con la noticia de que en Brasil también se están aplicando políticas de extradición de venezolanos, ¿no? Y que se está de alguna manera tratando de identificar qué venezolanos están ilegalmente en Brasil para tratar de devolverlos a Venezuela. Y sabemos que en el caso de Colombia, porque hemos estado en Colombia en alguna oportunidad, el caso de la migración venezolana se ha convertido en un caso importante en algunas ciudades de Colombia, ¿no? Por el volumen de venezolanos que han migrado allí. Yo creo que toda la comunidad internacional, o por lo menos la comunidad internacional que trata de ver las cosas con claridad, entiende perfectamente que el problema migratorio está vinculado a la permanencia de Maduro con el poder. O sea, aquí claramente mientras Maduro se quede, los venezolanos se van a seguir yendo. Y la única manera de poder resolver este problema es que Maduro reconozca que perdió la elección y se vaya. Porque el venezolano no tiene esperanza de que las cosas van a cambiar mientras Maduro esté en el poder. La gente entiende que puede haber momentos de un alivio relativo, que puede haber momentos donde la inflación se reduzca de manera significativa, pero la realidad del asunto es que la situación económica y social del venezolano no ha tenido mejoras, todo lo contrario, es digamos, una permanente caída, a veces a mayor velocidad, a veces a menor velocidad, pero no hay momentos, digamos, de rebote, de recuperación, donde la gente diga, bueno, ya pasamos el peor tramo y ahora estamos creciendo, nos estamos recuperando. La realidad es que eso no es lo que se siente. Y yo creo que si Maduro se queda en el poder, los venezolanos van a seguir saliendo muy aceleradamente, no solamente porque las situaciones económicas y sociales se van a seguir deteriorando, sino porque la gente busca un futuro para ellos y para sus hijos. Y si no ven ese futuro en este país en el mediano plazo, pues van a terminar abandonando el país, que es un poco lo que reflejan algunos estudios, como los del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que por cierto tiene su sede ahí en los Estados Unidos. Pero quiero retomar... Lógico. Si es que los venezolanos no ven un futuro dentro de su país, obviamente van a querer migrar. Y las migraciones van a darse hacia los lugares que ellos vean que son los más convenientes para tanto sus familias, hijos, como para ellos. Entonces, puede que migren eventualmente a otros países de América Latina, pero obviamente siempre van a estar apuntando hacia algo, un lugar mejor, ¿no? En este caso sería a nivel de América, Estados Unidos. Y este tema migratorio les dificulta a tantas familias que ya han llegado allá y que van a ser deportadas. Y al mismo tiempo esperemos que estas medidas que va a tomar el presidente Trump sean un método para poder llegar al tirano de Maduro, así como lo ha hecho con Colombia, ¿no? Que lo ha sancionado duramente. Entonces, si es que Estados Unidos también sanciona a Venezuela duramente, o sea, al tirano de Maduro, entonces puede que
puede que logre hacer avances en lo que es la liberación del pueblo venezolano. Algunas de las frases que usted ha dicho que los venezolanos no están dispuestos a pasar la página y que también no tienen esperanzas si Nicolás Maduro se queda en el poder. ¿Qué le queda al venezolano? ¿Cómo reciben esta noticia? El gobierno del presidente Donald Trump, por un lado, ha dado un firme respaldo a la restauración de la democracia en Venezuela y a las protestas para que Maduro salga del poder, pero al mismo tiempo, hoy se conoce la no renovación de esa extensión para esos migrantes que huyeron de la dictadura y hoy estaban bajo el amparo del estatus de protección temporal. Mira, la verdad es que no nos sorprende porque esto fue un discurso que se dijo por meses durante la campaña electoral del presidente Trump. Es un discurso y unas amenazas que se repitieron muchísimas veces en muchísimos discursos donde nos llamaron animales, donde nos incluyeron a todos en la bolsa del tren de Aragua, del infame tren de Aragua. La misma secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante su audiencia en el Comité del Senado para su confirmación, dijo específicamente que iban a eliminar el TPS y que esa extensión que le habían dado a los 600.000 venezolanos la iba a eliminar. Y hoy, en una entrevista en un canal de televisión aquí en Estados Unidos, lo volvió a ratificar. De hecho, dio la exclusiva porque todavía lo único que había era la noticia del New York Times, y dijo que ella no iba a permitir que 600.000 venezolanos se quedaran 18 meses más en este país cometiendo delitos, porque implicando que los 600.000 solo por ser venezolanos eran delincuentes. La verdad es que lo que sí nunca deja de sorprender, aunque uno ya lo sabe, es confirmar que a pesar de toda la retórica en contra de la dictadura criminal y usurpadora de Nicolás Maduro que ha tenido el Partido Republicano, y a pesar de que el secretario de Estado es nada más y nada menos que el ex senador Marco Rubio, que conoce perfectamente nuestra realidad, y que tenemos aquí en el sur de la Florida a varios representantes del Congreso que están bien empapados de la situación, critican, atacan, denuncian a Maduro, pero les dan una patada a todas las personas que legalmente están en este país y que, como ustedes mismos han dicho hoy hace un minuto, no se ha comprobado que ninguno de los criminales que han cometido esos crímenes horrendos y que están detenidos tenga alguno el beneficio del TPS. El TPS es un beneficio legal donde la gente lo solicita precisamente, valga la redundancia, para legalizar su situación en el país y hacer las cosas bien de manera correcta. A esos venezolanos se les está dando una patada y básicamente diciéndoles: te vas a devolver a ese país que yo estoy diciendo que es una desgracia y que ahora está peor que nunca desde el fraude electoral, porque aquí no te queremos. Entonces, ¿cuál es el apoyo a los venezolanos? ¿Cuál de verdad es el apoyo a la causa de la democracia venezolana? Claro, se entiende este punto de vista de la señorita. Pues sabemos que Venezuela está ahorita en un sistema poco, ¿cómo decirlo, no? Se encuentra un poco desastroso, ¿no? Su sistema, pues eso desde lo último que ha sucedido con el fraude electoral. Y ahora que los Estados Unidos no respeta derechos que ha brindado en algún momento para las personas que han ido y son migrantes del país, porque Estados Unidos dio beneficios a los migrantes, ¿no? O sea, dio propuestas, dio leyes y opciones para que puedan obtener sus visas, sus estadías ahí por trabajo o ser ciudadanos. Les dio una forma de hacerlo, pero esas formas ya no están siendo aplicadas en este gobierno de Trump. Entonces se siente una ausencia de apoyo de parte del gobierno, ¿no? Que el gobierno está en contra de Maduro y todo, pero la verdad es como si también estuviera un poco en contra de los propios ciudadanos venezolanos, porque los está devolviendo con todo el esfuerzo que les costó llegar hacia Venezuela.
Entonces esperemos, porque no les están haciendo ningún trato positivo, como hemos visto. Algunos los envían de vuelta a sus países amarrados o esposados. Entonces los están tratando como criminales, para ser sinceros. Entonces no se sabe qué les espera al pueblo venezolano en este gobierno de Trump. Si los venezolanos como seres humanos no valemos nada. Adelis, usted que conoce a los venezolanos, algunos de esos 600,000 que hoy están protegidos por el amparo de protección temporal, ¿a qué se dedican hoy? ¿Para qué han usado esos permisos de trabajo? ¿Existe la posibilidad de que haya delincuentes protegidos por el TPS? Mira, no que yo sepa. Como tú mismo dices, la estadística no lo muestra. Y yo lo que sí te puedo decir es que es muy difícil que un criminal decida aplicar a TPS cuando te hacen un chequeo de antecedentes, lo que se llama aquí background check, súper extenso, súper profundo, cuando tienes que pagar lo que cuesta un permiso de trabajo, cuando tienes que dar todas tus señas y decir dónde vives, porque si no, no te llega la correspondencia y toda la información que viene del Departamento de Homeland Security a través de UCIS. O sea, la verdad es que no veo a un criminal pasando por todo ese proceso para que lo tengan localizado. Y la verdad es que esos venezolanos, mira, trabajan casi todos en trabajos de primera línea, en hoteles, en restaurantes, como repartidores de empresas de envío como Amazon y de envío de correspondencia, como manejan Uber, manejan taxis. Son personas que trabajan en Walmart, que trabajan en tiendas por departamentos, que trabajan haciendo cualquier trabajo que se les ofrezca, porque son personas, de nuevo insisto, que trataron de hacer todo correctamente y de legalizar su situación en el país para trabajar y producir, para poder empezar a cumplir el sueño de vivir en libertad y democracia, mientras, y eso es algo de lo que quizás no se está hablando mucho, producen para el país, pagan sus taxes de manera correcta, están totalmente insertados en el aparato económico y hacen que las ciudades prosperen y empujan el aparato productivo de las ciudades donde estamos viviendo. Esas personas que van a tener estatus hasta abril, ¿qué pueden hacer? ¿Qué ha escuchado usted o cómo los están asesorando para que tengan alguna alternativa, que no sea evidentemente regresar a un régimen que los expulsó? Tenemos dos posibilidades. La primera es, lo primero que hay que decirles es que tengan calma porque sus TPS siguen estando válidos, sus permisos de trabajo por TPS siguen siendo válidos. El peor escenario, una parte de los beneficiarios, como usted mismo lo dijo, tienen vigencia hasta abril, la otra parte hasta septiembre. Eso es lo primero que debo decirles. Tienen estatus, sus hijos tienen estatus. Hay que tener un poco de calma y aunque yo sé que hay mucho temor, por los momentos ustedes están protegidos por el TPS. Lo segundo que les tengo que decir es que las organizaciones que se dedican específicamente a esto, apoyadas por organizaciones como la nuestra, están esperando que la noticia oficial, porque ya aunque Homeland Security, Seguridad Nacional, publicó la norma, debe ser publicada en el registro federal y hasta el sábado tenemos para que ellos puedan hacer otro anuncio. En lo que todo esto se sepa, las organizaciones estamos listas para llevarlos a corte. Y si depende de nosotros, dentro del marco legal que nos permite la ley en los Estados Unidos, vamos a hacer todo lo posible por apoyarlos y por defenderlos y por protegerlos la mayor cantidad de tiempo que podamos dentro de lo que nos permite la ley. Nosotros vamos a demandar, obviamente, una orden que afecta a 600,000 personas, cuando las condiciones con las que nos otorgaron el TPS no solo no han cambiado, sino que han empeorado. Para los migrantes... Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, eso nos ayudaría mucho aquí en el canal.
Y ahora sí, continuemos con las noticias. Venezolanos. La noticia, esta decisión pone en vilo a más de 600.000 venezolanos que quedarán en este momento en riesgo de deportación en los Estados Unidos y por ende de ser devueltos desde Estados Unidos, desde la potencia norteamericana, a las garras de la dictadura de Nicolás Maduro. The New York Times. La anulación de la prórroga podría sumarse a la ofensiva de Trump, no solo contra la inmigración ilegal, sino también contra los inmigrantes a los que el gobierno de Biden había autorizado a permanecer en el país. En el pasado, Trump ha puesto en la mira a los inmigrantes acogidos al estatus de protección temporal, que ayuda a los migrantes de algunos de los países más inestables del mundo. El punto clave de esta noticia, el TPS, además de proteger a los migrantes venezolanos de la deportación con una estancia legal en territorio estadounidense, les otorga en este momento permisos de trabajo. Con la orden del gobierno del presidente Donald Trump, este programa ahora vencerá el próximo mes de abril para quienes obtuvieron ese estatus en el año 2023 y en septiembre para quienes lo obtuvieron en el año 2021. NTN 24 tuvo acceso a este documento que fue firmado por la recién posesionada secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chris Noem. Bueno, antes de salir de la ciudad, Mayorkas firmó una orden que decía que durante 18 meses iba a extender esta protección a las personas que están en estatus de protección temporal, lo que significa que van a ser capaces de permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nos detuvimos en eso. Hoy firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional y la Dirección porque no vamos a trabajar con las manos atadas. Vamos a seguir el proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluidos los venezolanos que están aquí y los miembros del Tren de Aragua. Escuchen, ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere a estos mugrosos fuera. Ahí la escuchaban ustedes los calificativos que utilizaba esta alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos para referirse a esos migrantes que para la... Y es algo muy triste, ¿no? ¿Cómo es que una persona diplomática que está en alto estatus, que se supone que es una líder, puede referirse así hacia una comunidad, ¿no? Es algo muy triste el poder ver esto. Es como que se puede detectar una ausencia de respeto hacia un pueblo que viene a un país para querer mejorar su situación. Un pueblo luchador. ¿Cómo es que puede ser tratado de esta manera? Para el gobierno de Donald Trump, muchos de ellos pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua. Chris Noem fue quien personalmente supervisó el pasado martes en la ciudad de Nueva York los operativos de arresto de migrantes indocumentados con antecedentes criminales. Desde allí dijo palabras textuales que estaba sacando la basura de las calles. Estoy en la ciudad de Nueva York quitando la basura de las calles. Nuestro trabajo comenzó a las 3 de la mañana en la ciudad de Nueva York para arrestar a los delincuentes extranjeros. Entre los detenidos se encontraba el cabecilla de una violenta banda venezolana, el Tren de Aragua. Estamos sacando a estos delincuentes de nuestras calles. Y es punto clave de la noticia también recordar que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos había anunciado la extensión del TPS para los venezolanos el pasado 10 de enero. Desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre del año 2026. Esto quedó en este momento completamente cancelado. La determinación fue adoptada por la saliente administración del demócrata Joe Biden el mismo día en que Nicolás Maduro usurpó la investidura presidencial que le correspondía al presidente legítimamente electo Edmundo González. Comunicado Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, enero 15 de 2025. Después de consultar con los colaboradores interinstitucionales, se determinó que se justifica una extensión del TPS por 18 meses debido a la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro. La extensión del TPS para Venezuela permite que cerca de 607.000 beneficiarios actuales retengan el TPS hasta el 2 de octubre de 2026 si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del TPS.
Y vamos a analizar esta noticia y la vamos a entender desde la voz de dos venezolanos que precisamente están en los Estados Unidos, han investigado profundamente todo el fenómeno de la migración, pero también conocen muy de cerca las implicaciones que ha tenido para los migrantes venezolanos la presencia de integrantes del Tren de Aragua, esta banda criminal en territorio estadounidense. Saludo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a Maybor Petit. Ella es periodista de investigación, politóloga venezolana y vive en los Estados Unidos desde hace 16 años. Llegó a ese país durante la administración del entonces presidente Barack Obama en el año 2011. Actualmente ella es ciudadana americana. Maybor, bienvenida al programa La Noche. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Ese es el análisis político que nos va a entregar Maybor hoy. Y desde la óptica legal hemos invitado a Negar Granado. Él es abogado venezolano, experto en asuntos de migración, además es consultor legal. Salió de Venezuela hace 12 años. Primero estuvo en calidad de asilado político y actualmente es residente. Señor, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Para mí un placer acompañarle. Un saludo a los televidentes. Comencemos hablando con Maybor Petit del impacto político de esta decisión. ¿Qué significa, Maybor, que en este momento el presidente entrante, en sus primeros cerca de 10 días de gobierno, haya tomado esta decisión de revocar esa extensión del TPS que había aprobado en sus últimos días de gobierno el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Por qué cree usted que el presidente Donald Trump toma esta decisión que afecta en este momento a cerca de 600,000 venezolanos que están en Estados Unidos? Bueno, Jefferson, había un compromiso de la campaña electoral para hacer esto. Un grueso de los ciudadanos norteamericanos votaron por una decisión de esta naturaleza que buscaba revisar abiertamente cuáles eran todas las implicaciones que habían generado esa política de fronteras abiertas que se había puesto ejecútese en la antigua administración. Nosotros hemos estado involucrados porque acá en la ciudad de Nueva York se ha sentido muy de cerca todo lo que ha sido la presencia de criminales como el Tren de Aragua. Y es importante destacar una enorme diferencia entre lo que son los ciudadanos venezolanos que han huido o porque son perseguidos o porque tienen una condición económica precaria y los criminales que el mismo régimen de Nicolás Maduro, aprovechando los beneficios de la política de fronteras abiertas, ha enviado a los Estados Unidos con otros fines que han sido muy claramente especificados en dos informes que están en estos momentos siendo objeto de análisis tanto en el gobierno del presidente Donald Trump como en los centros de pensamiento de Washington. Este informe establece claramente, porque se hizo una investigación desde el inicio de esta banda criminal hasta la fecha y cómo se ha venido infiltrando para hacer y cometer todo tipo de crímenes que va desde los asesinatos hasta la extorsión. Y creo que las ciudades donde hay mayor presencia del Tren de Aragua tienen una característica que es diferente a otras ciudades donde no hay la amplia presencia del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales y no se siente la inseguridad. Creo que en el marco de todo lo que se está haciendo, la administración también ha dicho que los casos van a ser revisados individualmente. Tuve la oportunidad de estar hoy en dos agencias del gobierno. Tuvimos la oportunidad de estar presentes también cuando se estaba dando a conocer las nuevas acusaciones contra miembros del Tren de Aragua acá en la ciudad de Nueva York. Y en todas las precisiones que se han hecho, se ha señalado que los casos van a ser evidenciados tomando en cuenta los antecedentes criminales de las personas que son validadas a través del TPS. Maybor. Con lo cual hay mucha posibilidad de que la gente que no tiene antecedentes y que no forma parte de bandas criminales pueda quedarse con otros beneficios. Al menos eso es lo que nos han dicho hoy varias fuentes de las autoridades de acá de Nueva York. Eso sería una buena noticia para los venezolanos que llegan a trabajar, porque es una gran mayoría la que llega simplemente a trabajar y de no buscar problemas. Entonces,
el hecho de que puedan tener una oportunidad por no tener antecedentes penales aquí en Estados Unidos, eso les ayudaría de gran manera, puesto que podrían seguir laborando o quizás hasta incluso en un futuro que no creo sea muy cercano por ahora, porque Trump está al tanto de eso, ¿no? Que no va a dar no va a dar mucho apoyo al tema de los inmigrantes, porque ya vemos que lo está votando, ¿no? Pero, sin embargo, no tener ningún problema, haber tenido ningún problema en Estados Unidos en el ámbito legal, y no haber estado relacionado por nada por las entidades criminales o por las organizaciones criminales, eso sería un beneficio grande para los venezolanos que se encuentren ahí en el país. Y del gobierno federal. Maybor, antes de ir con Negar Granado, que la está escuchando, quiero que muy concretamente nos explique el siguiente punto. ¿Aquí van a pagar justos por pecadores? Es decir, claramente usted en varias ocasiones acá, Maybor, en el programa La Noche ha denunciado cómo desde la misma dictadura venezolana han sido enviados integrantes de la banda criminal Tren de Aragua en grupos de migrantes que no solamente han llegado a los Estados Unidos, sino que también se han instalado en diferentes países de América Latina. ¿Usted tiene conocimiento de una cifra aproximada de integrantes del Tren de Aragua que estén en este instante en los Estados Unidos o que por lo menos estén reseñados por las autoridades norteamericanas? Mira, hoy tuve la oportunidad de conversar con una de las fuentes que me señalaba que al menos aproximadamente había una posibilidad de conseguir a 4.000 de estos miembros, frente a una población de 600.000 que fueron los beneficiarios del TPS. Por eso hice hincapié cuando estaba conversando con la fuente hasta qué punto podían pagar todos justos por pecadores, y me aclararon que no, que eso no estaba planteado porque se va a revisar caso por caso las personas que no han cometido delitos, con excepción obviamente del que ha sido atravesar la frontera y entrar de manera ilegal, que obviamente se constituye un delito, pero aquí se está hablando de delitos que son mucho más graves, mucho más profundos que la simple violación de la ley federal para entrar ilegalmente a territorio norteamericano. Se me explicó muy bien, va a haber revisión caso por caso, y también las personas que tienen un estatus o que iniciaron un estatus frente a los servicios de inmigración van a ser revisados y esos estatus van a ser respetados. Eso fue lo que me dijeron tanto en la Fiscalía como en el Servicio de Inmigración, a donde estuve hoy en la mañana. A continuación, las palabras del excelentísimo señor Edmundo González Urrutia, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta al video, compártanlo y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Asimismo, no olviden comentar también qué les está pareciendo este video, qué opinan sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos hasta el momento. Y ahora continuamos con la noticia del presidente Edmundo. Muy buenas noches, amigos todos. Señor alcalde Rafael López Ayaga, distinguidas autoridades, apreciados amigos peruanos y compatriotas venezolanos. Hoy me embarga una profunda emoción al recibir todos estos reconocimientos. Es un honor que atesoro con gratitud y compromiso. Lima está en mi corazón. Este gesto representa la confianza, la bienvenida y la hermandad entre nuestros valores. Recibir estas llaves es un testimonio del vínculo que une nuestros principios democráticos y el reconocimiento de la gesta cívica que estamos construyendo
todos los venezolanos en tiempos de adversidad. Quiero expresar mi especial reconocimiento a usted, señor alcalde, por su indiscutible respaldo a la causa de la democracia y de la libertad en Venezuela. Su solidaridad y apoyo han sido fundamentales para nuestros compatriotas, quienes han encontrado en esta noble tierra una nueva oportunidad de vida, lejos de la crisis que los obligó a partir. En este suelo han hallado no solo refugio, sino también una mano amiga dispuesta a ayudarlos a reconstruir sus sueños. En honor al mérito, ser ciudadano ilustre y ser depositario de las llaves de esta ciudad tienen un significado profundo. Una casa donde estar, pero también poder abrir y cerrar. Abrir para dar paso a una nueva era de libertad y prosperidad, y cerrar para dejar atrás la etapa más oscura que ha vivido nuestro pueblo. Con estos símbolos profundos reafirmo mi compromiso de luchar incansablemente por una Venezuela libre y justa. Quizá les parezca un mensaje que el presidente del mundo está dando muy seguido. Este mensaje de que va a seguir luchando es un mensaje que da muy seguido a todos los países en los cuales visita. Sin embargo, son justas las palabras que el pueblo venezolano necesita, porque el saber que su líder político sigue en pie y que se sigue arriesgando para lograr este notorio cambio en el país, son justas las palabras que el pueblo necesita para que puedan seguir luchando y saber que tarde o temprano la tiranía caerá y que la libertad va a prevalecer. Y con la esperanza de un pronto renacer de nuestra nación. Les extiendo desde ya una invitación. Será un honor recibirlos en Caracas cuando con el esfuerzo de todos hayamos recuperado la libertad para Venezuela. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al excelentísimo señor Edmundo González Urrutia, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, estas han sido las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ha resaltado, reafirmado su compromiso por luchar por la libertad de su país, Venezuela, así como ha mencionado que tiene a Lima en su corazón y agradeció al alcalde Rafael López Aliaga por el apoyo a la comunidad venezolana. Por su parte, el alcalde Rafael López Aliaga, durante sus declaraciones, felicitó a María Corina Machado por su lucha en Venezuela como una mujer luchadora. Asimismo, también resaltó que Venezuela es libre y debe ser libre, y mencionó que de que el presidente electo Edmundo González Urrutia va a entrar a tomar el poder, así como también recordó la nueva elección de presidencia en Estados Unidos y resaltó que es importante y considera que la solución del problema que viene viviéndose en Venezuela se debe
dar de afuera. A continuación vemos en imágenes al alcalde Rafael López Aliaga junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y su primera dama. Gracias, Idania. Cada miércoles salvo error u omisión. Casi nunca error. Normalmente porque hay alguna tarea importante que requiere de tu presencia. Sí. Héctor, ya que tenía estas imágenes de Edmundo González al aire, me gustaría tener una opinión tuya en relación a los viajes del presidente electo de Venezuela, a este contacto con otros presidentes, a este ir y venir por la geografía internacional. ¿Puede rendir frutos esto? Puede ayudar, sin ninguna duda. Es parte de ser presidente electo en una situación de facto porque una usurpación de Maduro, una nueva usurpación que ocurrió el 10 de enero. Y enhorabuena que lo está haciendo, porque te acuerdas que lo hablamos hace una semana. ¿Qué te parece que tendría que hacer Edmundo González? Viajar y presentarse como el presidente electo a la espera de poder juramentarse, como ocurrió con Hernán Siles Suazo en Bolivia, quien 2 años después de haber sido electo pudo juramentarse y asumir la presidencia. Hablemos de tu columna, Héctor. De tu columna que has titulado La relación de Estados Unidos con América Latina en una segunda administración del presidente Trump. A la luz de la migración y de todo lo que está ocurriendo en relación a este tema que va con gran velocidad, muchos están haciendo esta pregunta. ¿Es importante realmente en esta segunda administración del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, con América Latina? Yo diría que sí, es central. Ya se indicó desde la propia designación del secretario de Estado. El testimonio y la audiencia de confirmación de Marco Rubio en el Senado volvió a ratificar ese punto. La decisión de realizar su primer viaje al exterior, ya como secretario de Estado confirmado en ejercicio a América Central, y la temática, una agenda donde la migración tiene protagonismo, el crimen organizado tiene protagonismo, que no son sinónimos, pero que desafortunadamente, desgraciadamente para nosotros, vienen juntos, porque muchos de los elementos de los operadores del crimen organizado vienen en las caravanas migratorias. Y al mismo tiempo, temáticas que están pendientes, que no ha habido definición. Ya hubo un cierto conflicto comercial entre Trump y Petro a raíz de la deportación de migrantes. Y entonces América Latina tiene centralidad. Creo que hay más temas. Creo que la migración va a continuar si hay proteccionismo, porque si hay proteccionismo, los productos, los bienes y servicios de América Latina no van a poder ingresar en la misma cantidad al mercado americano, en cuyo caso va a haber empleos que se pierden. Y entonces ahí hay 2 políticas posibles, una ya en funcionamiento, la otra anunciada, pero todavía no está implementada, que es la implementación de aranceles. Bueno, esas 2 políticas, como las plantea la administración Trump, son contradictorias. América Latina tiene que tener inversión, comercio y desarrollo para que los latinoamericanos quieran quedarse en sus casas, quieran quedarse en la patria. Ahora, fíjate una cosa, mencionaste, no quiero dejarlo pasar porque, digamos, hizo mucho ruido, creó una gran polémica, todo lo que fue, digamos, esta
este impasse, como lo llaman muchos, entre la administración del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente Donald Trump. Como una consecuencia, además, para los ciudadanos colombianos que en este momento pues están llegando a Estados Unidos y están siendo sometidos a controles migratorios que de alguna manera los intimida o los hace estar más tiempo del acostumbrado, digamos, en la sección de migración. Una crisis que para muchos fue innecesaria y que se superó en un momento determinado por el quehacer diplomático de varios funcionarios, tanto de Colombia como de los Estados Unidos. Así es. Bueno, ocurrió porque Petro es impulsivo y muchas veces imprudente, y este fue el caso. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten sobre qué les está pareciendo lo que estamos viendo en esas noticias, compartan este video con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de este contenido. Ahora sí, continuemos. La deportación de migrantes ilegales es un acto que ocurre entre muchos países. Hay muchos migrantes colombianos que son devueltos por México, por ejemplo, en los últimos meses, y también de Estados Unidos, lo cual ocurre como costumbre, es habitual, es parte de lo que una cancillería hace como trabajo. Cuando hay migrantes no en condiciones regulares, los devuelven, los deportan. Las negociaciones fue buena porque además el planteo de Colombia de no esposar a niños y mujeres fue honrado por el gobierno de Estados Unidos. Luego de yo diría, un ensayo de guerra comercial, porque hubo amenazas mutuas de aranceles del 25-50% en ambas direcciones, porque además hay muchos productos que Colombia exporta a Estados Unidos que Estados Unidos necesita. No es una calle de una sola vía, si bien la inversión y las exportaciones de Estados Unidos son más significativas para Colombia. En este sentido, bueno, habrá alguna lección aprendida. Yo creo que va a volver esto, por lo que te dije. Petro es impulsivo, a veces imprudente, y Trump es parecido a Petro en ese sentido, también es muy impulsivo. Y entonces son dos líderes, bueno, líderes como los de ahora, que son menos reflexivos que impulsivos, y así es la política también en buena parte. Yo pienso como tú. Yo creo que también esta crisis puede volver a presentarse y que vamos a tener una situación parecida, porque tanto el presidente Petro como el presidente Trump son impulsivos, no son reflexivos al hablar, y esto puede presentarse en otra oportunidad. No sé si con el mismo fin de ahora, porque una repetición no sé a dónde nos puede llevar. Es decir, no creo que salgamos tan bien parados en un segundo round parecido a este. ¿Tú? Comparto porque Petro cometió un error gravísimo, que es ser el primero en ponerse en la línea de fuego de Trump, en temas centrales para su agenda, migración y comercio. Y allí se puso en la línea de fuego absurdamente, además de una manera absolutamente inadecuada, inaceptable. Ya el avión estaba en vuelo, uno de los aviones estaba en vuelo cuando tuvo que devolverse. Ya había habido un tuit anunciando la autorización, pocas horas más tarde, durante la madrugada, desautorizando la devolución de migrantes. Totalmente imprudente, totalmente... Definitivamente las acciones que tomó el presidente Petro de Colombia fueron totalmente imprudentes cuando hizo su tuit en el que desafió al gobierno de Estados Unidos cuando estaba deportando ciudadanos colombianos. Las deportaciones son algo que se suelen ver a menudo, es prácticamente algo normal, solo que ahora se van a dar en mayor cantidad y la verdad va a ser una
algo sorprendente lo que va a hacer Trump con este caso de las deportaciones. Pero el hecho de que el presidente colombiano no haya querido aceptar a sus propios ciudadanos cuando ya estaban en vuelo, o sea, si se hubiera querido negar, lo hubiera hecho antes de que estén en el aire, ¿no? Pero que estén en el aire, o sea, si estén llegando a Colombia y que justamente se nieguen en ese preciso momento, es de verdad algo triste para el país. Que su presidente haya sido ha sido muy impulsivo y que no haya pensado bien en los problemas que eso podría desatar. Fue algo impulsivo, sobre todo sabiendo que el país es un exportador principal para Estados Unidos, ¿no? Esperemos que estas acciones no se vuelvan a repetir ni de parte de Colombia ni de otro país, y que en diferencia puedan brindar su apoyo a sus ciudadanos, ¿no? Inaceptable el error por parte de un presidente. Y ya se puso en la línea de fuego, exactamente. Y bueno, Trump está declarando victoria desde ayer, antes de ayer. Bueno, veremos si esto se puede recomponer de verdad. Los viajeros colombianos ya están pagando el precio de esto. ¿Por qué? Porque sí, no pasó nada, pero sí pasó. Y eso remite a historias viejas, ¿no? El ingreso de colombianos a Estados Unidos como era en el pasado, durante la violencia y durante los picos de tráfico de drogas. Ahora, Héctor, vayamos a otra cosa. Te voy a hacer una pregunta que le hacía a otro invitado, pero quiero tu punto de vista en relación a esto. Hay algo que me parece... No, es que hay algo que me parece incoherente, porque, a ver, no quiero obviar la noticia del TPS, que es tan importante para los venezolanos y que se extendió, digamos, antes de que finalizara la administración del presidente Biden, y hoy la secretaria de Seguridad pues ha anunciado que va a ser revocada esta extensión. Pero fíjate, no se puede estar hablando o no se puede estar denigrando de un régimen violador de los derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad, que acosa a la oposición, que se roba una elección, etcétera, un largo etcétera que tú y yo conocemos. Y a la par, no proteger a quienes están huyendo de esa misma circunstancia que varios funcionarios remarcan continuamente. Sí, y que ya están en Estados Unidos, además, absolutamente. Esto va a tener disputas, va a tener interpretaciones y reinterpretaciones desde el punto de vista legal. Ya hay quienes están argumentando que la legalidad de esta decisión es cuestionable, y así va a ocurrir, va a ser cuestionado. Esto no va a ocurrir mañana, va a pasar un tiempo si es que finalmente se ratifica esta decisión, además. Pero es parte de lo mismo, es parte de que desgraciadamente, trágicamente, los migrantes honestos, las familias que buscan un horizonte mejor, escapan de la persecución y la represión, y además buscan un pasar, un vivir fuera de sus países, lamentablemente son confundidos con el Tren de Aragua. Y hoy se aprobó una ley acerca de un miembro del Tren de Aragua que asesinó a una estudiante de 20 años, violó y asesinó a una estudiante de 20 años. Y siempre hay un caso que se usa como universo. Nunca un caso es el universo del problema, pero se utiliza de esa manera. Y entonces aquí la solución es una, lo hemos dicho, es una sola. Que Maduro deje el poder. Mientras Maduro continúe donde está, todos estos problemas van a continuar. Negar Granado, abogado venezolano, experto en asuntos de migración, quiero plantearle ese mismo interrogante. ¿Hasta dónde cree usted que es posible que las autoridades estadounidenses bajo el gobierno de Donald Trump se pongan en esa tarea de verificar caso por caso para que de esta forma esas deportaciones sean justas? Es decir,
que quienes sean expulsados de los Estados Unidos sean aquellos integrantes del Tren de Aragua que llegaron camuflados como migrantes y no terminen pagando justos por pecadores, porque en ese grupo de 600.000 venezolanos, la mayoría de ellos, por no decir que casi todos, están trabajando honestamente en diferentes tareas en la potencia norteamericana. Amigos, ya casi estamos llegando al final de este video. No olviden dejarme su manito arriba, dejar su comentario sobre qué les está pareciendo estos importantes anuncios que están haciendo. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades para que también puedan ver lo que está sucediendo en la actualidad. Y no olviden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos y para que puedan estar enterados sobre lo que está sucediendo actualmente. Gana. Sí, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que la cantidad que maneja Maybor y que ha manejado el Departamento de Estado es que pudieran ser 4.000 miembros los que han llegado aquí a los Estados Unidos como miembros del Tren de Aragua. Si nosotros vemos eso en proporción a los 600.000 que han sido beneficiados por el TPS, debemos entender de alguna u otra forma que el TPS como protección ha servido, pero no necesariamente ha mimetizado, ha tenido en cuenta que esos 4.000 pudieron haber entrado en el programa del TPS. Yo quiero hacer una mención especial para entender lo que es el TPS, y es un instrumento que está orientado a proteger a los nacionales que están ya en los Estados Unidos. Y para el año 2021 se entendió que los venezolanos no tenían la posibilidad de regresar de manera segura a su país. Por eso fue que la administración del presidente Biden otorgó un TPS a los venezolanos que estaban aquí antes del 9 de marzo del 2021. Se hizo una segunda redesignación del TPS para los venezolanos, que era para los venezolanos que estaban aquí en los Estados Unidos antes del 31 de julio del año 2023. Eso trae como consecuencia que nosotros tenemos que entender que no todos los migrantes forman parte de esa banda criminal del Tren de Aragua, no todos los migrantes son delincuentes, y en base a lo que ha dicho el presidente Donald Trump, definitivamente el tema de las deportaciones van a ser para, primero, indocumentados, personas que rompieron la condición de frontera entrando. Segundo, personas que no han hecho ningún proceso para regularizarse. Y tercero, quienes han cometido crímenes, y quienes han cometido crímenes atroces, como el que dio pie para que hoy el presidente Donald Trump firmara la ley que sanciona a los migrantes con una deportación expresa por haber cometido crímenes, como el de la estudiante de Atlanta, y que fue cometido por un indocumentado venezolano que está aquí en los Estados Unidos. Pues Maybor, yo quiero recordar un antecedente que es bien importante. El 9 de marzo del año 2021, Venezuela pues fue incluida en este TPS, los migrantes venezolanos, sobre la base pues de las condiciones extraordinarias y temporales que se viven en este país suramericano. Estamos específicamente todas esas condiciones que le impiden a cualquier venezolano regresar a su país, porque allí puede ser perseguido políticamente o sencillamente no tiene unas condiciones mínimas para vivir. En este momento, ¿qué le sucede, por ejemplo, Maybor, a un venezolano que sea expulsado, sea deportado y de alguna forma termine siendo obligado a regresar a Venezuela? ¿No es una contradicción que al mismo tiempo que el presidente Donald Trump deje en evidencia todos los vejámenes que comete la dictadura, al mismo tiempo le quiera entregar a estos migrantes al dictador? ¿Terminen ellos en las garras del régimen chavista? Bueno, no está claro que vayan a ser enviados a Venezuela. Tengo entendido que se está estudiando a dónde van a ser enviados estos criminales que van a ser deportados. Repito, las autoridades han señalado que se van a revisar caso por caso. Aquellas personas que no han cometido delito no van a ser deportadas. Eso me lo confirmaron las fuentes hoy. Van a ser deportados las personas que sí cometieron delito.
Y también se planteó una pregunta en el marco de la discusión que tuvimos y está relacionada con el hecho de que las personas que huyeron de Venezuela por diversas vías tienen cómo probar aquí un asilo político, es decir, el miedo creíble o por alguna de las variables que están pendientes en un asilo político. Yo creo que el abogado lo podría explicar mejor, pero en todo caso, aquellas personas que huyeron por razones económicas no forman parte de esos requerimientos de un asilo político. Hay muchas personas que van a tener alivios migratorios porque en el marco del proceso que se dio en el TPS o en el parol humanitario del que también se benefició un grueso de los venezolanos y que también ha sido eliminado, está el hecho de que pueden apelar a un asilo político, pueden tener otro tipo de procesos, y se nos ha explicado y se nos repitió en múltiples ocasiones que no se tiene previsto enviar a las personas que tienen miedo creíble porque son perseguidos por el régimen. Hay otras personas que están decidiendo, y lo vemos porque aquí en Nueva York hay muchísimos venezolanos, unos que no habían logrado el estatus de temporal, que dicho sea de paso es temporal, los otros que no habían logrado pedir un asilo, o algunas personas que habían llegado pero no tienen las condiciones ni los requerimientos para solicitar un asilo, pero en el marco de que piden un asilo que se debe hacer en el primer año y un día de haber llegado a los Estados Unidos, podrían eventualmente buscar otro alivio migratorio. No creo que en las condiciones actuales, salvo que sean los criminales, y de hecho el presidente Donald Trump ha planteado que una parte de esos criminales podrían ir a Guantánamo, porque se ha decidido abrir allí o reabrir un centro de los que estaban allí en funcionamiento y ya no están, que puede albergar a 30.000 de estos criminales, porque una de las cosas que se ha planteado es que una vez que se retornen al país no quieren verlos de vuelta, razón por la cual se ha planteado esto para los peligrosos. Pues yo quiero que escuchemos una de las alternativas que se ha planteado ya públicamente, y es el hecho de que el presidente de El Salvador se ha ofrecido para albergar a algunos de los migrantes, y hoy tuvimos oportunidad de conversar también con muchas de las personas que están en México y que nos dicen que desde allá también se están haciendo algunas acciones para entender la crisis. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.